La neuritis vestibular es un trastorno vestibular periférico que se cree que es causado por un trastorno inflamatorio que afecta la rama vestibular del octavo par craneal. Es una entidad clínica que está caracterizada por vértigo rotatorio severo, más náuseas y vómito, con una duración variable de horas a días. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la neuritis vestibular es la segunda causa más común de vértigo vestibular periférico, con una incidencia de 3.5 por 100.000 habitantes. Representa el 3.5 al 9% de visitas ambulatorias clínicas en el tratamiento de mareo y puede presentarse tanto en varones como mujeres por igual. Y aunque esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad, es más común entre los 40 y 50 años. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el aparato auditivo periférico está constituido por el oído externo, que está conformado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y tenemos el oído medio conformado por la membrana timpánica y los huesecillos. Y finalmente el oído medio, que este de aquí está conformado por lo que es el vestíbulo y la cóclea. Entre los dos surge el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestibular es el encargado del equilibrio corporal. En la neuritis vestibular tenemos que puede ser de etiología viral, vascular y se especula que puede estar dado por mecanismos inmunológicos. Dentro de la etiología viral tenemos que puede estar dada por la reactivación de infección latente de virus, sobre todo el virus del herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2, y la reactivación del herpes zóster, la varicela. Este de aquí viaja a través del conducto auditivo externo, atraviesa la membrana timpánica y llega a lo que es al nervio vestibular, ocasionando inflamación, edema y por consiguiente atrapa el nervio en el canal por el cual discurre el hueso temporal. En cuanto a la etiología vascular, tenemos que esta está relacionada con antecedentes personales de riesgo cardiovascular, en donde se da la activación de monocitos y macrófagos CD40 positivos que producen cambios trombóticos e inflamatorios en el sistema vascular, produciendo la reducción de la perfusión microvascular y finalmente la isquemia laberíntica. A continuación vamos a hablar sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico va a tener un inicio insidioso, o sea, un inicio agudo. Lo principal que va a presentar el paciente es un vértigo intenso, que su pico máximo va a alcanzar a las 24 horas. Este vértigo intenso lo que va a generar es mareo y el paciente va a tener tendencia a caer al lado que va a estar afectado. El paciente al momento de mover la cabeza, los síntomas que él va a presentar se van a elevar o se van a exacerbar. También los pacientes refieren que, o nosotros podemos observar que el paciente presenta un nixtamus vestibular espontáneo, que este va a alejarse del lado de la lesión. Por ejemplo, si la lesión está al lado izquierdo, el nixtamus va a estar al lado derecho, como podemos observar en la imagen. Este nixtamus va a ser horizontal y rotativo, y estos síntomas iniciales de vértigo que nosotros tenemos a menudo van a desaparecer durante semanas o en los días. Si es que este paciente tiene síntomas en un periodo prolongado va a tener un desequilibrio continuo y así como les hablé anteriormente, el paciente va a tener dificultad para los movimientos y giros, ya que los síntomas se pueden exacerbar o elevar. Además de haber presentado lo que es el vértigo intenso, el paciente va a estar acompañado de lo que es sintomatología vegetativa, donde va a presentar lo que sería vómito, náuseas, sudoración fría y palpitaciones. En cuanto a lo que es la exploración y el diagnóstico, aquí no va a existir ninguna prueba específica para diagnosticar esta patología. Lo que tendríamos que realizar es una correcta anamnesis del vértigo y una buena exploración física de nuestro paciente. En cuanto a lo que es la exploración física, vamos a realizar una buena otoscopía y una neurológica completa.
Esta va a estar dirigida a descartar la presencia de posibles signos a favor de esta patología de origen central, y para esto lo que tendremos que realizar son las siguientes pruebas. La prueba del impulso de la cabeza, esta va a indicar el defecto de alta frecuencia de lo que es el reflejo vestíbulo ocular. Aquí en esta prueba, cuando el paciente gire la cabeza rápidamente, esta se va a ir hacia el lado de la lesión y los ojos se van a mover junto con la cabeza, y el paciente debe realizar una sadicada de refijación compensatoria. Esto lo que va a hacer es indicar una deficiencia dinámica unilateral de alta frecuencia del reflejo vestíbulo ocular que persiste si no se recupera la función vestíbulo periférica. La prueba del cubo, esta va a servir para medir la vertical visual subjetiva. Aquí vamos a pedir al paciente que se siente de forma erguida mirando hacia dentro del balde de plástico. Este balde tiene que ser translúcido y en la parte inferior del balde tiene que haber una línea recta oscura diametral. Y en la parte inferior exterior tiene que haber una perpendicular que se va a originar en el centro de un cuadrante dividido en grados. Para esto, el examinador se debe colocar enfrente del paciente y tiene que mover el balde en sentido horario o antihorario. Aquí lo que vamos a hacer es girar lentamente hasta llegar a una posición de 0 grados. Aquí el paciente va a indicar en la posición en la que se estimula la línea en el interior del balde. En el diagnóstico diferencial de los pacientes que presentan vértigo suele derivarse de causas periféricas o causas centrales. En las causas periféricas se encuentra el vértigo paroxístico posicional benigno, que suele presentarse con vértigo episódico tras la realización de movimientos de la cabeza. Tiene un inicio agudo con una duración de segundos a minutos. En la enfermedad de Meniere se da la presencia de vértigo recurrente con síntomas sensoriales como tinnitus e hipoacusia. Los síntomas duran de minutos a horas, mientras que en la neuritis vestibular la sintomatología puede persistir durante días y el vértigo es constante. En la laberintitis puede presentarse síntomas similares a la neuritis vestibular. Además se suma alteraciones auditivas como la pérdida auditiva unilateral y antecedentes de otitis y colesteatoma. La sintomatología va de días a semanas. En las causas centrales, la migraña vestibular suele acompañarse de síntomas periféricos o centrales. Los pacientes presentan cefalea y un diagnóstico documentado de migraña. La duración de los síntomas va de minutos a horas. En la isquemia o infarto del tronco encefálico, suele presentarse síntomas neurológicos, junto con la presencia de vértigo, conocido como el síndrome de Wallenberg, un infarto de la médula lateral, y que por lo general estos pacientes suelen presentar factores de riesgo vascular o antecedentes de traumatismos. A continuación vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento de la neuritis vestibular en lo que son episodios agudos se basa en aliviar lo que es la sintomatología. Aquí tenemos, por ejemplo, la sintomatología del vértigo y de los síntomas vegetativos, que sería lo principal es suprimir lo que sería la sensación de movimiento que va a sentir el paciente por el vértigo. Algunos tips es que estos pacientes hay que mantenerlos en observación y destacar otros síntomas o signos periféricos para destacar cualquier otra patología. Siempre hay que valorar el momento de dar el tratamiento, cómo el paciente va a responder a este tratamiento. Y algunos pacientes, como lo que serían ancianos y niños, como observamos aquí en la imagen, van a ser susceptibles a la deshidratación y necesitamos lo que es un tratamiento de soporte. Entonces, lo recomendado sería la hospitalización de estos pacientes. Algunos medicamentos que nos pueden ayudar a lo que sería inhibir la sintomatología de estos pacientes, tenemos antivertiginosos que van a funcionar como sedante del aparato vestibular, que va a reducir la excitabilidad de las neuronas del núcleo vestibular. Otros medicamentos que nosotros podemos aplicar a estos pacientes serían neurolépticos, benzodiazepinas, antihistamínicos, anticolinérgicos, antagonistas dopaminérgicos y antagonistas del calcio. Los tips que al momento de nosotros dar el tratamiento tenemos que tener en cuenta
es tratar de utilizar estos fármacos el menor tiempo posible, indicar una dosis baja y según vaya el paciente respondiendo, podemos incrementar la dosis. Y revisar al paciente después de 24 horas, preguntándole siempre cómo se siente, si los síntomas han disminuido. Entre algunos fármacos tenemos en este cuadrito, como tenemos lo que sería la prometacina, que es un antihistamínico, que la dosis sería vía oral, 25 miligramos cada 6 horas, y tenemos supositorios vía rectal, 50 miligramos cada 12 horas, o intramuscular, 25 miligramos cada 4 a 6 horas. Tenemos que tener algunas precauciones, como podemos observar en el cuadro, como sería asma, glaucoma, hiperplasia de próstata, etc. Tenemos la mesiclina, que también es un antihistamínico, que esta se le da una dosis vía oral, 25 miligramos cada 4 a 6 horas. El diazepam, una benzodiazepina, que se da de manera oral de 2, 5 o 10 miligramos cada 6 a 12 horas. Y también podemos dar una infusión lenta intravenosa de 5 a 10 miligramos cada 4 horas. El clonazepam, vía oral, 0,5 miligramos cada 8 horas, y tenemos la tietilperacina, que damos vía oral de 5 a 10 miligramos cada 8 horas, o supositorios de 10 miligramos cada 8 horas. La metoclopramida, que es un antiemético, que damos vía oral de 5 a 10 miligramos cada 24 horas, intramuscular o intravenosa de 10 miligramos cada 4 a 6 horas. O el ondansetron, vía oral de 8 miligramos cada 12 horas. Y a continuación vamos a hablar sobre la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular son síntomas periféricos y centrales, los cuales van a englobar inestabilidad, vértigo, síntomas vegetativos, desequilibrio en la marcha y mantenimiento de la postura. La rehabilitación vestibular se basa en lo que va a ser una capacidad de compensación que tiene el sistema vestibular, el cual permite recuperar el equilibrio. Aquí se dice que hay una incidencia alta en la población de edad avanzada, debido al deterioro generalizado de los sistemas implicados con el equilibrio y sumado a esto las comorbilidades asociadas que tienen. Los objetivos de la rehabilitación vestibular van a ser conseguir la máxima compensación del sistema nervioso central, evitar las respuestas vestibulares anormales, mejorar el estado general del paciente. Hay que recordar que todo paciente que sufre una lesión vestibular debe ser estimulado de manera temprana para que recupere su actividad lo antes posible. Ya, como la rehabilitación vestibular es un mecanismo de compensación, este va a tener 4 procesos, en la cual va a ser la adaptación, la habituación, la sustitución y la restitución funcional. En la adaptación vamos a tener que es la reducción preestimuladora de la actividad de un órgano sensitivo, el cual va a desaparecer la descarga aferente por la fibra sensorial primaria. En la habituación vamos a tener que es la disminución de la magnitud de la respuesta por la estimulación sensorial. Aquí vamos a tener que hay una disminución de la intensidad y duración de las reacciones vestibulares. En la sustitución es importante conocer los centros visuales, información de músculos, articulaciones y sensibilidad profunda, ya que esto va a sustituir parcialmente a la información del laberinto lesionado y nos va a permitir adoptar estrategias para el control postural y estabilidad de la mirada. En la restitución funcional, esta va a existir una recuperación tanto de los receptores como neuronas, es decir, su actividad va a estar normal. Ya, en cuanto a los ejercicios para incrementar la ganancia del reflejo vestíbulo ocular y estabilidad de la mirada. La rehabilitación vestibular va a englobar ejercicios y procedimientos los cuales van a ayudar a que el paciente tenga una mejoría, evitando otros tipos de tratamiento. Entre estos vamos a tener estos ejercicios. El estímulo, este va a ser el estímulo más efectivo, ya que es el error de señal que provoca el desplazamiento de una imagen visual sobre la retina durante los movimientos de la cabeza del mismo. Aquí hay que tener algo presente, que la inmovilización y los sedantes vestibulares van a disminuir lo que es la incapacidad del paciente, pero no son la mejor terapéutica para la recuperación completa, por cuanto se recomienda lo que van a hacer estos ejercicios. El cerebro va a intentar minimizar este error de señal aumentando la ganancia de las respuestas vestibulares, lo cual va a utilizar estímulos foveales y parafoveales. Esto se varía la distancia del objeto y el rango de frecuencia del movimiento. Los ejercicios de estabilización de la mirada y coordinación oculocefálica, estos van a estar destinados para mejorar lo que sería la ganancia del reflejo vestibular y la tolerancia de los movimientos de la cabeza.
Este ejercicio es básico y aquí vamos a mantener enfocado al paciente en un punto fijo y aquí de preferencia tiene que ser un texto. Mientras le hacemos movimientos de la cabeza. Tiene que tener fija su mirada al papel. Durante esta recuperación vamos a ir aumentando el grado de dificultad progresiva. Aquí lo que iremos es modificando, por ejemplo, la dirección del movimiento, ya que primero lo hacemos de forma horizontal, para continuarlo haciendo de forma vertical. Aquí también vamos a tener en cuenta lo que es el estímulo visual. Aquí vamos a iniciar con un estímulo macular para luego tener un estímulo extrafoveal. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es la distancia del objeto, ya que al comienzo vamos a tenerlo cerca y según cómo vamos progresando vamos a irnos alejando. También vamos a tener en cuenta la posición en la que se encuentra el paciente, ya que primero al realizar este ejercicio vamos a tener al paciente sentado y según vamos progresando el paciente se va a poner de pie. Cuando el paciente haya tenido un progreso favorable, vamos a hacer el mismo ejercicio pero con distintas superficies. La primera que vamos a usar es la superficie estable. Y vamos a pedirle al paciente que camine. Luego procedemos a usar una superficie inestable. Aquí podremos usar lo que sería una plataforma móvil o una colchoneta. En este caso usaremos una toalla. Ya, estas nuevas terapias van a ser de igual forma, van a ir progresando según va avanzando el paciente en la terapia. Finalmente se usarán estímulos que den ganancia a lo que es el estímulo vestibulocular. Aquí usaremos un objeto y igual moveremos la cabeza del paciente y haremos que él se fije. Ya, en la estimulación optocinética repetida, esta es una técnica especial, la cual va a recuperar la simetría de la rehabilitación vestíbulo-ocular como objetivo principal. Su utilización va a ser generada a través de estímulos optocinéticos que van a proyectarse en una habitación, varios puntos luminosos. Cuando el estímulo optocinético se dirige hacia el lado sano, se produce una oscilación corporal o una fluctuación hacia este lado. En los ejercicios de la habituación vestibular, la finalidad de estos ejercicios van a ser que evitan las respuestas vestibulares anormales y los movimientos rápidos. Es necesario conocer aquí las posiciones y los movimientos que desencadenan el vértigo del paciente, ya que nosotros le vamos a pedir al paciente que los repita constantemente 2 a 3 veces al día, siempre con un descanso entre cada uno de ellos. El objetivo de este ejercicio es hacer que el paciente, mientras más ejercicios los repita, tenemos que provocar que esta sintomatología aumente, ya que al provocar esto vamos a tener que el movimiento de estos ejercicios va a hacer que desaparezca esta sintomatología. Aquí hay que recordar que los cambios de posición y los movimientos de la cabeza y del cuerpo pueden provocar la sensación errónea de percepción de movimiento. En los ejercicios de control postural, el control postural va a encargarse de percibir, integrar y seleccionar correctamente la información sensorial recibida. Esto va a dar una respuesta motora que nos permite mantener el centro de la gravedad dentro de la base de sustentación y del equilibrio. Aquí se debe manipular la información visual, somatosensorial, ya sea en espacios móviles, irregulares y vestibular con los movimientos de la cabeza. El objetivo es conseguir que integre y seleccione correctamente esta información y pueda dar una respuesta moderada o motora. Las técnicas de retroalimentación en las plataformas dinamométricas y rehabilitación mediante posturografía es algo que se recomienda ya que tiene múltiples beneficios. Aquí el paciente tendrá que rehabilitarse en un centro especial y acompañado de una persona hasta que pueda hacerlo por sí mismo. La realización de todos estos ejercicios debe ser de manera progresiva, ya que esto va a ayudar a que mejore el estado del paciente y aumentará su actividad y disminuirá la dificultad de sintomatología. Ya, si se aprecia un patrón de disfunción visual, aquí tenemos que la rehabilitación se va a centrar en que hay que utilizar correctamente la información visual que recibe, es decir, aquí vamos a realizar ejercicios basados en la situación de la visión, estable con superficies inestables que disminuyan la información somatosensorial.
En cuanto si se aprecia un patrón de disfunción somatosensorial, aquí la rehabilitación va a estar basada en ejercicios que obliguen al paciente a utilizar impulsos somatosensoriales, ejercicios con los ojos cerrados o situaciones con conflicto visual. Si existe un patrón de disfunción vestibular, la rehabilitación se centrará en el paciente utiliza al máximo el estímulo vestibular en superficies irregulares o plataformas móviles, con los ojos cerrados, al igual que con conflicto visual. Para mejorar aquí el control postural dinámico, se van a utilizar ejercicios de cambios rápidos de posición. Ya puede ser que el paciente esté sentado de pie, subida de escalones, giros bruscos, desplazamiento, caminar sobre obstáculos, entre otros. En cuanto al programa de mejora de las condiciones físicas generales del paciente, aquí nosotros tenemos que instruir al paciente que tiene que llevar una vida adecuada, tiene que realizar ejercicio, tiene que salir a correr, tiene que estar en actividad, pero limitándose con los deportes, ya que esto será algo que tiene que avanzar poco a poco, ya que hay deportes que necesitan mucho esfuerzo. Aquí tenemos que el programa de mejora de condiciones físicas nos permite prescindir de tratamientos medicamentosos y acelerar la compensación vestibular, al igual que nos va a hacer disminuir los tratamientos quirúrgicos. Sus resultados son claros tanto en los pacientes con patología central como periférica, pero tenemos mejores resultados con lesiones periféricas unilaterales. Indicaciones. En cuanto al correcto manejo de la neuritis vestibular, tenemos que durante la fase aguda tendremos que usar fármacos antivertiginosos, como puede ser el deminidrinato en supositorios, el supiride inyectable, y todo esto será con la finalidad de que no sean expulsados por el vómito y las náuseas que produce esta patología. Para estos síntomas, el vómito y la náusea, también podemos indicar la metoclopramida, que sirve para contrarrestar esta sintomatología. Antes de la suministración de estos fármacos, también debemos de valorar las contraindicaciones de los mismos, donde tenemos la enfermedad del Parkinson como una de las principales contraindicaciones. También debemos de cuidar el periodo por el que se administran estos medicamentos, puesto que por sus efectos adversos no es recomendable administrarlos por un periodo mayor a 3 días. Por otro lado, tenemos a los corticoides, como la metilprednisolona, que son recomendados durante las primeras etapas de la enfermedad. Estos se administrarán ya sea de manera inyectable u oral. Será necesario reducir la dosis progresivamente en un periodo de 20 días. Finalmente, será necesaria la rehabilitación vestibular, donde será uso de la posturografía computarizada y la estimulación optocinética con la finalidad de, como se mencionó con anterioridad, mejorar el control de la postura y la reducción de la simetría del reflejo vestibulocular. En cuanto a los resultados, tenemos que con la presente revisión logramos establecer una terapéutica correcta para la neuritis vestibular desde su fase aguda con el uso de antivertiginosos y corticoides hasta finalmente la rehabilitación vestibular con diferentes técnicas novedosas como puede ser también el uso de la realidad virtual. En cuanto a las complicaciones de la neuritis vestibular, tendremos el riesgo de sufrir lesiones provocadas por caídas o accidentes que son consecuencia muchas de las veces de la sintomatología que conlleva esta patología. Muchas gracias por su atención.